gracias por venir a la presentación de este libro y gracias sobre todo a mi compañero Borja Atsuara por apadrinar el libro, apadrinarme a mí de alguna manera. Y bueno, sin más dilación, si te parece, empezamos a hablar del libro, habrá que hablar un poco del libro, entiendo, y de los temas que plantea el libro, que sé que tienes mucho que decir y podemos dialogar, incluso con este público tan cualificado podemos establecer un debate más abierto. Entonces, bueno, en primer lugar, sé que te has leído el libro, ¿qué te ha parecido el libro? Bien, pero yo creía que ibas a hacer tú la presentación de tu libro. Bueno, lo podemos hacer en Luego cualquier ya me preguntas mi momento. O sea, opinión, pero no, porque tengo mucha curiosidad, no quería esperar más. bueno. A ver, pues muchas gracias a Víctor por invitarme. El libro, he hecho una cosa que no suelen hacer los que presentan los libros, que es leérmelo. Y además ya le he dicho a Víctor que me ha gustado mucho y que no es simplemente un cumplido y de fórmula de cortesía, que te engancha, que está muy bien escrito, tanto que no parecía que lo había escrito él, porque no esperaba que escribiera tan bien. Y también le he hecho mi pequeña crítica porque me parece que el relato está tan bien construido y te mantiene la tensión y quieres seguir leyendo y tal, que a lo mejor, pues para los que no están acostumbrados a un lenguaje jurídico, tanto el título como los títulos de los capítulos y tal, se cree que va a haber un tostón y es todo lo contrario. Hay, yo creo que un relato muy bien construido y donde además lo puedo decir, o sea, yo según empezaba y se descubría la injusticia que se había cometido, pues a mí me hervía la sangre, porque a mí me sigue hirviendo la sangre cuando veo que se comete una injusticia, tanto por humanos como por algoritmos, ¿no? Y de hecho a mis alumnos de Derecho, sobre todo a los de primero que vienen muy tiernecitos, les hago una práctica y una nueva asignatura que yo antes no la tuve en mi carrera, que se llama Habilidades Básicas del Jurista. Y digo, pues la primera habilidad básica es la empatía. Y para que desarrolléis la empatía hacia vuestro cliente y los problemas que tienen, vais a pensar todos vosotros en algún caso que os haya tocado de cerca, a vosotros mismos, a vuestra familia, a un amigo, que os haya hecho hervir la sangre y decir no hay derecho. Entonces digo, experiencia personal de lo injusto, ¿no? Y entonces iban pasando por ahí todos mis alumnos contando una experiencia personal o de su familia, de sus amigos, algunas terribles, desde abusos sexuales de niño hasta suicidios, ¿no?, de compañeras de clase, amigas y tal. Y luego iban por parejas y el otro hacía de abogado. Si tenía algún tipo de solución, pues tenía que asesorarle después de haberle escuchado y empatizado, y cambiaban luego, el que hacía de abogado contaba su injusticia y el otro hacía de abogado, ¿no?, para asesorarle. Y creo que fue muy importante para ellos porque cuando les pregunté qué querían ser y por qué estaban en Derecho, no lo sabían. Solo sabía que, bueno, que Derecho tiene muchas salidas, pero que es un coñazo de carrera, que hay que estudiar de memoria muchas leyes, etcétera. Y entonces quise hacerle justamente la aproximación más emocional, ¿no? Porque yo creo que se percibe antes lo injusto que lo justo, ¿no? Y por eso este libro me ha gustado, porque lo importante no es el algoritmo. Lo importante es que hagamos una reflexión que solo puede hacer el ser humano sobre la justicia y la injusticia. Como yo me vengo de filosofía del derecho, aunque me dedique al derecho digital, es lo que justamente hace Víctor, ¿no?, que es una reflexión de, bueno, ahora que nos vamos, porque ya no hay vuelta atrás, la tecnología una vez que se inventa no se puede desinventar, y ahora que nos vamos a poner en brazos de la tecnología, de la inteligencia artificial y los algoritmos, pues, y además bien hecho está, pues para mejorar, ¿no?, que sea realmente para mejorar, ¿no? Y para eso nunca se debe quitar de la ecuación al ser humano, porque el ser humano es el único que mantiene la reflexión sobre lo que es justo, lo que es injusto, que además me hace gracia porque en todas las directrices sobre la inteligencia artificial aparece como una especie de checklist, varias cosas, que sea la tecnología robusta, transparente, no sé qué, que sea justa. Y yo, qué bien, hombre. Llevamos 25 siglos los filósofos intentando saber qué es lo justo y lo equitativo, para que venga un ingeniero a decir, sí, check, este algoritmo es justo.
porque yo lo valgo y porque soberano es cosa de hombres. Pues yo creo que esa reflexión sobre lo que es la justicia, que es lo que nos digamos en filosofía del derecho, ahora hay que trasladarla al mundo digital, porque si metemos mucha tecnología en medio, pasa lo de que los árboles impiden ver el bosque. Y aquí de lo que va es de la justicia, incluso en el derecho administrativo. Ya sabéis que la filosofía del derecho y el derecho administrativo hay un abismo entre nosotros, porque la hiperregulación muchas veces lo que provoca es, pues eso, el proceso de Kafka, ¿no? El decir que ya hemos perdido de vista de qué se trataba aquí, ¿no? Y al final, solo con la corrección, que es una reflexión que hace muchas veces Víctor en el libro, de no, si es impecable, está muy bien construido, están todos los artículos citados, está... Y hay una de las palabras mágicas que también dices varias veces, que es la literalidad. La literalidad. Los algoritmos y la inteligencia artificial es literal, mientras que justamente el ser humano es capaz de leer entre líneas. Inteligencia viene, siempre lo digo, de interlegere, leer entre líneas, mientras que la inteligencia artificial no puede hacer. La inteligencia artificial solo lee líneas. Y entonces, la verdadera justicia o injusticia normalmente está entre líneas. Estupendo. Oye, y en el libro, aparte de que efectivamente, ¿no?, ya has hecho un pequeño spoiler de que es un sistema que queda, no vamos a decirlo todo, pero de alguna manera se pervierte hasta que queda prácticamente en manos del algoritmo. El algoritmo efectivamente no es que tenga sesgo, no es que tenga mala intención, pero hace aquello para lo que lo han programado. Y el libro, uno de los objetivos era hacerse la pregunta de a dónde vamos, o mejor dicho, a dónde podríamos ir si esto se descontrola, ¿no? Tan mala es esa administración del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX, no en el siglo XIX, sino del siglo XIX en el siglo XXI, o sea, es decir, por el retraso, se entiende, como un exceso de sesgo de automatización en el cual, pues como el algoritmo efectivamente nadie puede negar que es eficiente, que tiene una serie de beneficios o de potencia que, bueno, pues al final uno dice esto, puede hacerlo todo, ¿no? Y realmente todo no puede hacer. Puede hacer algunas cosas sí y otras no. Entonces, bueno, esto es un poco por repasar el planteamiento del libro. El libro va de eso. Paralelamente, como bien has dicho, a pesar de que tanto el título del propio libro como los títulos de los capítulos no son muy divertidos, pero el libro tiene incluso alguna pincelada de humor. Aparte creo que tiene mucho sentimiento, mucha humanidad, que es el contraste al algoritmo. Pero quería hablar del humor. Hay como en el libro, como de una manera invisible o subyacente, hay una especie de diccionario, sí, ¿te habrás dado cuenta? Irónico, sí. De diccionario irónico o fake, que dicen ahora, sobre palabras de la administración. Entonces, ¿recuerdas así alguna? Y luego yo también recuerdo otra y bueno, las comentamos. Son muy buenas todas. Me gusta, la verdad que la ironía, como tú dices también, es irónico, pero muy real, porque la ironía que funciona es cuando es real, ¿no? Y dice, notificación, todo aquello que no quieres que te notifiquen. Efectivamente, ¿no? Y es verdad, o sea, yo cuando ya las pocas cartas que recibo en correo postal son las que no quiero recibir, o de la agencia tributaria, o de la DGT, o de tal. Y lo de interesado, yo por ejemplo también escribí un artículo sobre el concepto de interesado, ¿no? Te voy a sacar del libro y, por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos. Resulta que yo soy el interesado en mis propios datos. Digo, no, yo soy el titular de mis datos, el interesado son todos los demás, las empresas y las administraciones. Pero me han rebajado la categoría de interesado. ¿Por qué? Porque no es inocente. Primero me llaman interesado y luego cuando ponen cuáles son las bases legales del tratamiento, me ponen a mí, junto a una empresa y a una administración, como 3 interesados en el tratamiento. Y además, antes, en la ley del 99, la Ley Orgánica de Protección de Datos del 99, la regla era el consentimiento del afectado por el tratamiento y las excepciones, que eran excepcionales y tenían que fundamentarse, era cuando la administración perseguía una misión de interés público o la empresa tenía
un interés legítimo que tenía que demostrar que era un interés legítimo para que pudiera tratar un dato tuyo sin tu consentimiento, que eso es muy gordo, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora no. Con el Reglamento de Protección de Datos hemos quedado todos al mismo nivel y parece el menú de McDonald's, que puedes elegir entre el consentimiento del interesado titular o el interés público de la administración, que muchas veces tendría que estar además con una ley, amparado por una ley, y hay muchos tratamientos de la administración que no conozco la ley que los ampara, ¿no? Y luego ya lo peor es lo de las empresas, ¿no? Que Jesús Rubí, el adjunto a la dirección durante muchos años de la agencia, dijo una cosa que tenía mucho sentido. Dice, mira, el único interés legítimo de la empresa que se podría admitir es cuando coincide el interés legítimo de la empresa con el interés del trabajador, porque es por su bien, o del cliente. Si no es por el bien del trabajador o del cliente, estás vulnerando sus derechos. Tan claro como eso. No puede haber un interés legítimo de una empresa que vulnere los derechos fundamentales de un trabajador o de un cliente, ¿no? Entonces, solo cuando coincidan, ¿y cuál es la mejor demostración? Que no hay quejas. Porque si hay una queja, entonces es que no es legítimo, ¿no? Pero bueno, pues esto del interesado, que además la protagonista pues acaba siendo interesada en varios sentidos, ¿no? Y me ha gustado mucho esa reflexión. Yo creo que la ironía es muy oportuna, porque además, ya que hablamos de inteligencia artificial, se ha debatido mucho sobre la singularidad, ¿no?, de la inteligencia artificial, las pruebas de humanidad y proyectos pues, del iris del ojo para saber que no eres un robot y tal. Y yo digo que hay una prueba que es a lo mejor más difícil de medir, que es el humor. El humor es algo esencialmente humano. Los chatbots que he usado cuentan chistes muy malos y además no tienen el pulso de saber si le falta el mismo chiste contado por Chiquito de la Calzada o por otro, pues pierde gracia, ¿no? Y es como se cuenta. Entonces, yo creo que es muy necesario porque, y al mismo tiempo siempre me acuerdo de una cosa que decía Mafalda, que era, yo no sabía que estuvieran las cosas tan mal como para tomárnoslas en broma. Porque el recurso del humor es el último recurso que nos queda cuando las cosas están muy mal. Otro de los temas que se plantea en el libro, yo creo que de rabiosa actualidad, porque el libro realmente no es ciencia ficción. El libro es, o si lo es una ciencia ficción con un grado de verosimilitud bastante y de posibilidad o realismo bastante alto. Otro de los temas que se plantea es si el algoritmo funciona mal, porque alguien lo ha programado mal o porque alguien tiene intenciones, ¿no?, alejadas del interés general. ¿Cómo es que no lo sabe nadie? La protagonista, y por cierto, veo a mi amiga Ana Porras que esto le gustará, más creo que te lo dije, las dos protagonistas son mujeres, los superprotagonistas del libro, pero si no es por la protagonista, eso no sale a la luz. Sí, sí. Entonces, ahí claramente hay una opacidad, hay una falta de transparencia total del algoritmo. Sin embargo, por ahí quizá vamos un poco mejor que en el libro, ¿no?, en la realidad. ¿O cómo lo ves? No, yo creo ¿Hay que no. transparencia algorítmica o no la hay? Ninguna. Caso Bosco. El caso Bosco. La sentencia Bosco, sí. Quiere decir que la Fundación Cibio detecta determinados indicios de que la aplicación con la que se adjudican, yo creía que te habías inspirado en él, ¿no? Un poco. Unas ayudas energéticas, ¿no?, el bono social, pues que no estaba muy claro cómo se estaban dando. Y entonces preguntó, oye, la explicabilidad, explicadme cuáles son los criterios, que tampoco tiene que ser el código fuente, sino explicadme cuáles son los criterios por los que se está adjudicando el bono social. Y se lo podía preguntar a cualquier administración que no usa una inteligencia artificial, ¿no?, para ver si realmente son criterios que son razonables. Y entonces empiezan a dar el comodín del público. No, por datos personales no te lo puedo dar. ¿Qué coño datos personales? Si es un algoritmo, ¿no? O no, por propiedad intelectual. Dice, ¿qué me estás contando? Ay, lo he quitado. ¿Qué me estás contando de propiedad intelectual? Cuando hay un deber de transparencia de la administración, ¿no? Entonces pusieron todo tipo y entonces ya te empiezas a mosquear, diciendo, tío, no me lo quieres enseñar. Y si no me lo quieres enseñar, será por algo. Y entonces, cada vez que tuvieron una
resolución denegándolo, pues la recurrieron y llegaron al Supremo. Bueno, la audiencia les dio la razón a la Administración. Sí. Y luego lo recurrió al Supremo y le dieron la razón a Cibio. Hay una sentencia que tiene que ejecutar la Administración y entregarle, ahora sí, el código fuente a Cibio. Y no la cumplen. Y no pasa nada. Y no cesan a nadie, ni le meten en la cárcel por no ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo. O sea que transparencia algorítmica, ninguna. Incluso, ya en cuestiones de transparencia, que yo estuve desde el principio, pues primero con la directiva de reutilización de datos del sector público y luego la ley española y tal, y datos.gov.es, que lo llevamos nosotros en red.es, ya en los congresos que había de datos abiertos, decía, mira, las administraciones lo único que abren son los datos amables, que no les puede perjudicar. Nadie va a tirar una piedra contra su tejado. Entonces te dan sí las rutas de los autobuses, tal. Incluso hay una cosa políticamente incorrecto, ya lo digo, pero no lo dije yo, lo dijo un sevillano con mucha gracia, que dice, mira, las administraciones en esto de la transparencia actúan como las bailarinas del cancán. Dicen que enseñan todo menos lo fundamental. Porque todo aquello que les puede comprometer, nada, ¿no? Pues yo creo que la transparencia algorítmica estamos igual. Es más, para que no sea solo una cosa de la administración, no veo qué narices hace el Centro de Transparencia Algorítmica Europeo que está en Sevilla. No sé qué narices hace, pero yo no veo una labor más importante ahora mismo que estar auditando algoritmos todo el día, empezando por los de las redes sociales, que han convertido los algoritmos de recomendación en algoritmos de manipulación, a las puertas de elecciones, ¿no? Que es lo que ocurrió en Estados Unidos con Elon Musk, pues que ajustó los algoritmos para dar relevancia y visibilidad primero a los suyos, luego a todos los trampistas, y no hacía falta ni censurar a los otros, simplemente los invisibilizaba. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo con Jack Dorsey tenía 3 millones de impresiones al mes. Con Elon Musk tengo 300.000. O sea que han ajustado ahí, y los que no somos conflictivos ni buscamos pues eso, la pelea, ¿no? Entonces los que son haters y trolls pues tienen muchísimo más tiene más visibilidad y los algoritmos porque producen más interacciones, etcétera. Entonces, bueno, pues al final el que programa el algoritmo es el que tiene la sartén por el mango, y entonces lo que hay que hacer es estar constantemente auditando los algoritmos y obligándoles a que sean transparentes para que además incluso lo pueda ver cualquiera, porque yo no sé de códigos fuentes y de algoritmos lo suficiente, pero sí hay organizaciones civiles que lo pueden hacer. Para mí es básico la transparencia, pero tomársela en serio. Efectivamente. Y es uno de los temas del libro, y sí está inspirado en parte en la sentencia Bosco, porque el problema de ese algoritmo, o sea, tiene dos problemas. Uno es que funciona mal porque acaba emitiendo, ¿no?, resoluciones injustas, y el otro es que no lo sabe nadie, o que nadie se percata hasta que una persona con una resolución firme, con una determinación, pues investiga por su cuenta, ¿no? Bueno, ahí tienes la figura, que no es femenina, del informático, que se juega su puesto, y es una pena que por denunciar algo te juegues el puesto, ¿no? Y luego hablamos de, pues eso, de la ley de los que denuncian la corrupción, pero es que ya no es denunciar la corrupción, es que decir, oye, esto no está funcionando. Ningún ministro, ningún alcalde quiere que se sepa que algo está fracasando, ¿no? Pero incluso más allá de que lo hagas público, internamente tendrías que tener gente leal que te diga lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Porque además está mal equivocarte, pero lo que está peor es persistir en el error. Y encima, por no reconocer el fracaso, taparlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, si te has equivocado, lo importante es corregir cuanto antes. Acabas de tocar otro de los temas del libro, porque el libro al final tiene un tema principal y otros tangenciales, que es, no es nada técnico, ni jurídico, ni tecnológico, que es que muchas veces en la administración quien indaga por donde no debe tiene consecuencias. En el libro, sin ánimo de destripar demasiado, el informático tiene consecuencias, la propia protagonista tiene consecuencias, y eso pues también
vuelvo a lo del realismo, es que eso también ocurre, ¿no? Sí, Tú sí. lo habrás visto y los que estamos aquí probablemente lo hemos visto todos, ¿no? Yo lo he visto mucho y también quería que eso apareciera reflejado, ¿no? Porque el sistema funciona mal y a quien lo descubre no solo no le dan un premio, sino que le hacen la vida imposible, ¿no? Te ponen la lista negra. Pero a mí me ha ocurrido, por ejemplo, yo he estado mucha parte de mi vida profesional, pues sin ser político, porque nunca he querido afiliarme a ningún partido, ni entrar en listas, ni nada, pero como colaborador técnico, ¿no? Y me sentía coartado en mi libertad de expresión, porque pues, a lo mejor por una mal entendida lealtad, yo lo decía internamente, las cosas que veía que estaba mal, pero no iba a salir a la prensa a decir tal, y me parecía una deslealtad y una falta de educación, sobre todo. Desde que no estoy en ningún puesto, me siento mucho más libre y digo lo que pienso. Y entonces veo que hay gente que me llama y me escribe y dice, no, Borja, ¿cómo puedes decir esto? Tal. Entonces sí que te ponen en listas negras y cosas así. Y yo lo he notado, que me han puesto en alguna lista negra. Pero, oye, da una tranquilidad decir lo que uno piensa, que yo entiendo perfectamente a los que estáis en la administración que no podéis decir lo que pensáis y que, bueno, por eso hay tantos seudónimos en las redes sociales. Porque hay alguno que lo utiliza pues, para Sí. decir cosas que no puedes decir. Y además yo defiendo el pseudonimato. Fue mi gran aportación en la Carta de los Derechos Digitales, justamente como un refuerzo de la libertad de expresión. Y luego hay otra cosa, y es que algunos me llaman o me escriben, no para echarme la bronca, sino tú que puedes decirlo, dilo. Y además yo me presto, ¿eh? Y además en cosas, por ejemplo, y esto lo puedo decir, ¿os acordáis del recurso de inconstitucionalidad que ganamos 4 abogados digitales contra la Ley Orgánica de Protección de Datos, que realmente modificaba la LORREG, porque todos los partidos políticos se habían puesto de acuerdo en que podían recopilar las opiniones políticas de los usuarios de redes sociales para hacernos un perfilado ideológico y luego mandarnos propaganda en las campañas electorales. Y eso va directamente contra el reglamento. Y lo habían aprobado por unanimidad porque les favorecía a todos los partidos, ¿no? Y eso era lo que hizo Cambridge Analytica. Entonces, 4 abogados locos, intentamos primero convencer, antes de que lo aprobaran definitivamente, a los grupos parlamentarios, no, ya esto está pactado, no se puede mover, y lo aprobaron. Fuimos al defensor del pueblo y le convencimos de que presentara el recurso de inconstitucionalidad porque no podíamos presentar nosotros. Y no había 50 diputados o senadores que quisieran hacerlo. Y el Tribunal Constitucional nos dio la razón en 2 meses. Una sentencia que fue un récord, ¿no? Porque además estaban las elecciones. Bueno, pues lo que poca gente sabe es que yo más o menos coordiné esto y estaba en contacto con la agencia. Y la agencia me decía que estaban muy de acuerdo con nosotros, pero que no podían decirlo, porque no podía la Agencia de Protección de Datos enfrentarse al legislador. Pero no lo dijeron, pero luego nos dieron el premio a las mejores prácticas de protección de datos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues una de las pocas cosas que he hecho bien en mi carrera, pues fue el que por una vez, siguiendo el cauce ordinario, que entonces a veces las instituciones funcionan, y conseguimos, por lo menos, que la ley no dijera que eso era legal. Yo creo que lo siguen haciendo, pero ahora saben que no es legal. ¿Por dónde prefieres que sigamos? Esto es improvisado, ¿eh? Sí. Por ejemplo, por la futura, bueno, acabas de decir que no la van a aprobar de momento, la futura ley de IA o... Bueno, pues a ver, la futura ley de IA o el proyecto de ley, yo tengo una intervención la próxima semana en Coruña en el curso de la agencia y voy a seguir con mi guerra. Mi guerra es que el reglamento europeo permite multar a las administraciones públicas, pero el Ministerio ha decidido que no lo va a hacer, como en protección de datos. Ha copiado la ley de protección de datos porque el reglamento de protección de datos también permitía multar a las administraciones y tal. Pero es que ya es con recochineo, porque ya no es que no se pueda multar al organismo, porque te empiezan a decir, no, bueno, una multa entonces la paga el organismo con el dinero de los contribuyentes y entonces tal, no es lo mejor. Digo, sí es lo mejor porque primero, no va a haber una derrama como en las comunidades de vecinos y lo va a pagar con su presupuesto, con lo cual tendrá menos dinero y tendrá que explicar por qué tiene menos dinero. Y saldrá en los papeles y se le caerá la cara de vergüenza a alguien que ha sido multado por un mal tratamiento de datos o por un mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Pero es que luego descendemos. Dice, oiga, que es que se puede multar a las autoridades que han tomado la decisión de hacer un mal tratamiento de datos o un mal uso de la inteligencia artificial,
y luego a los funcionarios. Yo casi lo que menos me preocupa son los funcionarios, porque normalmente son simplemente mandados. O sea, si alguien ha tomado una decisión y tú la ejecutas, podrías llegar al grado de heroísmo, de resistirte y decir que no y tal, pero también entiendo pues, que la gente no quiere meterse en líos, ¿no? Y yo voy a las autoridades, ¿no? Entonces, ya hay un recochineo, porque en el anteproyecto decía, si una autoridad pública, el anteproyecto del de inteligencia artificial, si una autoridad pública, teniendo conocimiento de informes técnicos, tecnológicos o jurídicos de la abogacía del Estado, de que un proyecto de inteligencia artificial no puede hacerse, porque es un uso prohibido o un uso de alto riesgo donde no se ponen las garantías. Y aún así lo hace, dice, recibirá una amonestación en el BOE, con la indicación de su cargo, ni siquiera con el nombre. O sea, que lo único que recibe es un tastás diciendo, nene, caca, eso no se hace. Y eso es lo que decía el anteproyecto. Ahora, ya para mayor escarnio, en el proyecto de ley han eliminado eso. Que era una chorrada, la han eliminado. Y dice que no podrá individualizarse la responsabilidad. Entonces dice, ¿quién ha tomado la decisión? Ah, no se puede. Es de muy mala educación señalar con el dedo quién tomó la decisión de hacer ese uso prohibido del artículo 5 del reglamento. Y digo, cuando ese tío, yo creo que es que tendría esta responsabilidad penal. Igual que hay una responsabilidad penal por un maltratamiento de datos, que es el descubrimiento y revelación de secretos, debe haber un artículo con responsabilidad penal y sobre todo una pena accesoria de inhabilitación para el cargo, temporal o definitiva, porque ese tío no puede estar en un cargo público si toma una decisión contra un criterio técnico que dice que no se puede hacer eso que quiere hacer. Y entonces, yo ya creo que ya no es cuestión de ejemplaridad pública ni de asimetría en la aplicación de la ley entre los ciudadanos y las empresas y la administración. No, es una cuestión de... Me parece indecente. Me parece indecente. Y sobre todo cuando los ciudadanos lo que más miedo tenemos al mal uso de la inteligencia artificial es a lo que está haciendo el gobierno chino. ¿Qué nos garantiza que nuestros gobiernos occidentales no van a ser igual que el gobierno chino? Si no se le puede sancionar y, por lo tanto, si no se le puede sancionar, ¿quién lo va a vigilar? ¿Para qué vas a vigilar a alguien si no le puedes sancionar? Entonces estaremos totalmente inermes, los ciudadanos, para defendernos pues, de algoritmos y de sistemas de inteligencia artificial que están expresamente prohibidos en el reglamento. Pero como no les puede pasar nada, pues dice, entonces empezaremos a control ciudadano, clasificación ciudadana, el reconocimiento facial en vía pública que está prohibido y que casi no sale el reglamento por eso. Bueno, oye, que no se puede hacer eso. Ah, muy bien, venga, hala, hasta luego. Entonces, ¿para qué está la ESIA, la Agencia de Protección de Datos, para cuando usen inteligencia artificial con protección de datos? Que, ojo, un tratamiento de datos puede hacer mucho daño a una persona, al interesado en sus datos, pero es que aplicado con IA puede hacer muchísimo daño a mucha gente y no va a haber ninguna sanción para el que lo haga, solo si lo hace una pyme. Si lo hace una pyme, caerá todo el peso de la ley. Pero si lo hace la policía, la agencia tributaria, la DGT, me da lo mismo, la inspección de trabajo, que están haciendo investigaciones prospectivas todo el día y no hay nadie que lo vigile ni que lo sancione. Entonces, tiene que ir un ciudadano a los tribunales a impugnar una decisión tomada, ¿no?, con inteligencia artificial, para que un tribunal en su día declare que eso, que es un mal uso de la inteligencia artificial. Bueno, entiendo que, y supongo que es el mensaje que estamos lanzando, que el panorama que describes le da todavía más verosimilitud al libro. Quiero decir que estamos en un momento en el que si no se toman las decisiones adecuadas a nivel regulatorio y a nivel de gestión, porque evidentemente en el libro no es ni la Unión Europea ni el gobierno, es pues un ayuntamiento, varios ayuntamientos. En el nivel de decisión, ¿no?, de la administración local también se puede hacer las cosas muy mal o muy bien, dependiendo. Entonces, bueno, entiendo que el planteamiento del libro responde, es un poco lo que el panorama que estás describiendo es un escenario en el que se podría producir el argumento del libro, ¿no? Pero tú mismo lo dices no en es el tan libro. Exagerado, ¿no? En la introducción, Víctor, pues para quitarse de
de responsabilidades, dice, no, esto lo pongo en el 2030 o no sé cuándo era, y dice, pero todo lo que describe ya está pasando. Muchas de las cosas que están pasando no las sabemos por la falta de transparencia, pero vamos, y ya pasaban antes, o sea, porque ahora hablamos del algoritmo, pero antes ocurrían sin algoritmo. O sea, otro tema y otra guerra en la que ando metido, el registro de viajeros de los hoteles. O sea, yo ya estaba en contra del registro de viajeros, ¿no?, antes de la última modificación. Esto es una cosa, y además me he tomado la molestia de investigarlo. Esto es una cosa que surge con Franco cuando empieza la apertura al turismo, pues para saber quién venía, sobre todo los guiris, ¿no?, a los hoteles y tal, pues había algún espía infiltrado, ¿no? Bien, y daban 6 datos, pues recopilaban 6 datos los establecimientos hoteleros, ¿no? Con el último Real Decreto se recopilan 24, hasta la tarjeta de crédito y la fecha de caducidad. Y además se le obliga no solo a comunicarlo a la policía, sino a tenerlos 2 años. En establecimientos hoteleros que no todos tienen las mejores medidas de seguridad, luego que es una perita en dulce para los hackers, que ya lo tienen todo, tu DNI, tu tarjeta de crédito, tal, ¿no? Pero es que yo voy más allá y digo, a ver, incluso antes de esta última modificación, yo cuando iba a un hotel y me pedían que pusiera todas las personas que estaban conmigo en la habitación, ¿no?, digo, a ver, según el principio de minimización de datos, me tienes que pedir los datos imprescindibles para prestarme el servicio. Entonces, pues será quién contrata el servicio, yo, y cuántas personas hay en la habitación, para cobrarme uso doble o uso individual. ¿Pero por qué tienes que saber con quién me acuesto yo? ¿Por qué tiene que saber la policía toda mi vida sexual desde que voy a hoteles? Que algún día podrá ser utilizada en mi contra. Y dice, no, es que por si se aloja algún criminal perseguido. Y dice, pues vienes con la autorización judicial y dice, oiga, vengo investigando a este señor, se ha alojado aquí. Y entonces te enseñan los... ¿Pero qué es eso de por defecto tengan que enviar todos los datos de todos los que se han alojado en el hotel? Yo no lo entiendo, pero es como lo del síndrome de la rana hervida, nos hemos acostumbrado, ya nos parece normal, pero no sé por qué. Y entonces dice, y ahora lo que está ocurriendo también con lo del CESAM, ¿no?, la votación que hay mañana, que es de prorrogar el CESAM 1, dice, no, mire, es que como tenemos que luchar contra la pornografía infantil y el abuso de menores y tal, dice, vamos a ver todo lo que usted tiene guardado en la nube y en su dispositivo. Digo, estupendo, para luchar contra los pederastas no hay nada mejor que tratarnos a todos como pederastas. Eso es lo mejor. Y entonces dice, no, pues que a la policía le vienen muy bien esos datos. Y dice, yo lo entiendo, para la policía lo mejor es un estado policial, pero a lo mejor no es lo mejor para los ciudadanos. Entonces estamos en eso, en que yo creo que tanta tecnología nos hace perder de vista lo fundamental. ¿De qué va esto? Y esto va de derechos fundamentales, de la justicia, y luego la inteligencia artificial puede ayudar mucho a ser más eficaces, pero sin perder de vista, porque el otro día en una charla también les decía que al final, cuando con la tecnología puedes cotillarlo todo de alguien, resistirse a esa tentación es más difícil que resistirse a la tentación en la isla de las tentaciones. Porque con dar un botoncito ya lo puedes saber todo de alguien. Y por eso hay muchas enfermeras que han sido condenadas por cotillear expedientes de historiales clínicos de sus amigas o de tal. Policías, yo he estado en un par de casos, que además estoy hablando con el delegado de protección de datos de la policía, y me dice, mándame los datos que a este tío lo apartamos del cuerpo. Que para denunciar a una pobre camarera de un VIPS con el que yo iba, había consultado todos sus datos para hacer la denuncia. ¿Tú cómo puedes consultar los datos si no estás investigando un crimen? Para una denuncia particular porque le había hecho un bizum y no se lo había devuelto. Pues eso, o sea, al final resistirse a esas tentaciones que te ofrece la tecnología va a ser muy complicado, y por eso yo siempre digo lo de quién vigila a los que nos vigilan. Y ya no personas, sino sistemas que en cuanto haya un mal uso, haya una inteligencia artificial policía que detecte que hay un mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque si no, es imposible que uno a uno vayamos
a vigilar todos los casos. Igual que con la corrupción. Más que luchar contra la corrupción, hay que hacer sistemas que impidan la corrupción. Que la impidan, y eso se puede hacer con inteligencia artificial. Sí, apostillando lo último, sobre todo porque he trabajado en la agencia antifraude, el tema en la corrupción, o la clave en la corrupción es la prevención. La inteligencia artificial y los sistemas a través de los cuales funciona la administración deben ser eminentemente preventivos. Es decir, que no se llegue a producir. Luchar contra la corrupción es luchar contra algo que ya existe. Pues cuanta menos corrupción haya, menos habrá que luchar, ¿no? Yo tengo más temas. Oye, lo que pasa es que es la presentación de tu libro y parece una entrevista a mí. No, Yo pero te tendría que preguntar a ti sobre tu libro. no te preocupes, porque yo lo que iba a hacer ahora, aunque tengo más temas para hablar, o para que tú hables, no, es broma. Vamos a hacer, como estamos un poco, yo creo que en familia, me gustaría, es el momento en el que cualquiera de vosotros, las personas del público, intervenga, puede decir cualquier cosa. En relación al libro no, porque no lo habéis leído todavía, pero, o sí, no sé si alguien lo ha leído, lleva poquito, pero sobre los temas que estamos comentando, si queréis, y si no, seguimos hablando nosotros y hablamos. Yo os voy a una última cosa y ¿El os libro? dejo. A ver. Pero no nos dejes. ¿Eh? Has dicho os dejo. Y os dejo que, os dejo hablar, intervengáis, no, porque no, yo lo he entendido he hablado mal. demasiado ya. Venía dándole vueltas, ¿no?, a que cuando empezamos la digitalización de la administración, los procedimientos y tal, yo me acuerdo que las primeras reuniones que teníamos, los grupos de trabajo, estaban pues, con funcionarios e informáticos. Los informáticos, cada vez que contaban un funcionario el procedimiento administrativo que había que volver electrónico, se tiraban de los pelos. Porque claro, como un procedimiento administrativo, en el mejor de los casos, había nacido con cierto sentido, pero con las sucesivas modificaciones y tal, entonces ahora viene para acá, ahora vuelve para acá, ahora tal, y entonces los informáticos decían, pero si esto se tiene que poder pintar en un diagrama de flujos, no puede ser una cosa que vaya aquí, pa, pa, pu, pu, pa, sino que tiene que ser pues con principio, fin, sí, no, etcétera, ¿no? Con los conectores, no sé qué. Y entonces se volvían a ver, y entonces al final decían, no, pero es que hay que hacerlo así porque la norma lo dice. Y dice, pues qué coño, que se cambie la norma. Y vamos a hacer, o sea, para mí quedó muy claro que la digitalización de la administración desde el principio era la excusa para hacer la revolución que había que hacer en la administración, que era la simplificación, porque se había vuelto los procedimientos muy complicados, ¿no? Y muy pegados al sello y al poder del reino de taifas, que no, tiene que venir para aquí, ¿para qué? No sé por qué, pero si no viene por aquí, entonces yo sobro. Y bueno, pues esa es la verdadera pelea. Pero es que ahora con el algoritmo es peor. Porque ya no solo es digitalizarlo, sino que es que el procedimiento administrativo es un algoritmo. La gente cree que algoritmo es una fórmula matemática. No, algoritmo se llama algoritmo porque lo inventó un tío que se llama Alhuaraz, y de ahí viene el nombre. Y luego, como suena a logaritmo, la gente cree que es una fórmula matemática. Pero un algoritmo es un procedimiento administrativo, una receta de cocinas. Es un algoritmo. Y luego, lo que pasa es que como es un proceso con diferentes pasos, es muy fácil de digitalizar, ¿no? Y de meter en un lenguaje matemático, pero eso es otra cosa. Pero en sí mismo, yo he hecho la prueba, la gente cree que el algoritmo es el logaritmo, porque suenan parecidos. Yo me inventé un tercer término que es el olgaritmo, que es el ritmo de Olga Guillot, que era una que se dedicaba a la copla. Bueno, entonces, al final dices, eso es lo más parecido primero a una orden informática en software, ¿no? Porque yo que aprendí a programar en BASIC en los años 80, me encantó porque era lógica aristotélica, era if, go, to, o if, then, ¿no? Y tal. Bueno, pues me encantó. Y dice, pero es que eso es el procedimiento administrativo. O sea, lo más parecido a un algoritmo es un procedimiento administrativo. Todo lo que pueda ser automatizado se automatizará. Y me parece bien, con una salvedad, que esa es la regla general. Y entonces siempre a mis alumnos les pongo, esto es una investigación mía, o sea que os la regalo. Llegas a tiempo. Llegas a tiempo porque esto es lo mejor de la conferencia. Bueno, en primero de Derecho les pregunto que ¿cuál es el símbolo de la justicia? ¿Cuál es el símbolo de la justicia? No. La diosa puede estar ciega o no. O sea, puede estar vendada o no. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo, no la diosa. La balanza, pero solo la balanza.
el emblema de la justicia no solo es una balanza. ¿Eh? Una espada. Es una espada y la balanza. Y las dos son muy importantes, porque la espada es la ley, la norma, que además es la coercibilidad, por eso representa la espada. Y la ley es ley general. La ley, por esencia, es una ley general, no puede atender a los casos concretos. Y la balanza, que es en equilibrio, es el plano horizontal. Ahora os voy a decir una cosa que de estas etimologías que me gusta mucho a mí. ¿Sabéis de dónde viene el equilibrio? La palabra equilibrio, de aequitas, de equidad, ¿no? ¿Y equidad de dónde viene? De aqua, de agua. Porque ¿cuál fue la primera idea que tuvo el hombre primitivo de un plano horizontal? El horizonte en el mar. Y de aqua viene aequitas, que igualdad. Y igualdad no es parecido, igualdad es llano. Por eso en los pueblos se dice igualar el terreno, que es allanarlo. Entonces es poner al mismo nivel. Bueno, pues tenemos el plano vertical, que es la norma. ¿Sabéis qué es una norma? Una regla de albañil en Roma. Estaba el nivel y la norma. El nivel para los planos horizontales y la norma para las paredes. Entonces la rectitud, de ahí viene derecho, de erecto, ¿no? La rectitud es la norma y la equidad es el equilibrio de la balanza. Bueno, el conjunto de aplicar la norma general haciendo un juicio de equidad para aplicarlo al caso concreto. Eso es la justicia. Si solo aplicas la norma, máxima, ¿cómo se dice? Sumum ius, summa iniuria. La aplicación estricta de la norma produce injusticia, si no aplicas las circunstancias del caso concreto. Entonces, para que tengamos justicia, habrá que aplicar la norma o el algoritmo, pero atendiendo a las circunstancias concretas del caso. Porque si no se tienen en cuenta las circunstancias concretas del caso y esta funcionaria no va a ver si realmente lo que dice el algoritmo y lo que dice la norma se cumple en la realidad, no estaremos produciendo justicia, sino injusticia. Además, tú sabes que te gusta mucho la etimología, que Algarism, más que el inventor del algoritmo, algoritmo es como bautizaron a su método. Él era un profesor de matemáticas en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, cuando el saber estaba en Oriente. Nosotros éramos unos bárbaros entonces en Europa, y su metodología estaba tan ordenadita, tan estructurada, que sus alumnos, en honor a su apellido, llamaron algoritmo a las clases de matemáticas. Y la palabra guarismo también viene de su, como bien sabes, de su apellido. Y efectivamente el procedimiento administrativo, yo tampoco he entendido nunca por qué no se entendían los informáticos y los jurídicos, porque un algoritmo o un programa es un procedimiento. Sí. El manual de instrucciones del mueble de IKEA es un algoritmo. La receta de cocina del bacalao es un algoritmo. Es decir, un algoritmo es una serie de pasos que tienen como objetivo llegar a un resultado. Pues chico, eso es un procedimiento administrativo, quiero decir que en principio encaja. Uno de los temas que aparece en el libro, efectivamente, es si esa tecnologización, ya no le voy a llamar 2.0, le voy a llamar casi 3.0, porque ya pasa, efectivamente, podría ser, es el año 2030, podría ser el año 2026 perfectamente, sí. Ya pasa de lo electrónico a lo algorítmico, la inteligencia artificial. El riesgo, otro de los temas que subyace, es el riesgo de la burocracia 3.0. En el libro hay mucha crítica a la burocracia también. En el libro aparece la burocracia, está intencionadamente, incluso exageradamente, mezclado también a veces el papel con la tecnología. De repente, en un sistema que controla totalmente el algoritmo, aparece por ahí un papel, no se sabe de dónde, o el alcalde dice notifícalo y lo redactan. Bueno, está un poco todo mezclado, ¿no? Pero es una de las alertas del libro, efectivamente, es al exceso de burocracia que no tiene por qué terminar o no tiene por qué desaparecer con la tecnología, aunque sí podríamos aprovechar, que también lo has dicho,
que el Pisuerga pasa por Valladolid para simplificar. O sea, es lo que debimos hacer ya hace años cuando el principio de la administración electrónica. Y otro de los temas que subyace en el libro es un poco el papel de los funcionarios en este momento, ¿no? A mí hace poco un compañero ex compañero, está próximo a la jubilación, pero bueno, siempre ha tenido un sentido común, ¿no? Y una lectura de la realidad bastante grande, ¿no? Y me decía, me preguntaba, pero una pregunta retórica. Decía, yo a veces me pregunto, Víctor, ¿cuál es mi papel en todo esto? Yo hace muchos años que entré en la administración, siempre he tenido claro cuál era mi rol, qué es lo que tenía que hacer y tal. Ahora ando un poco perdido. No sé si ya dejarme ir para por lo poco que me queda, o para lo poco que me queda en el convento. No sé si tengo que liderar, porque es un alto cargo. No sé cuál es mi rol. Entonces, otro de los temas, ¿no?, que aparece en el libro, en Resolución Firme, es qué tiene que hacer un algoritmo, porque está claro que a los algoritmos no podemos renunciar y a la tecnología no podemos renunciar. ¿Qué tienen que hacer las personas? O sea, otro de los temas que subyace claramente es ese reparto de roles. Está claro, lo has dicho al principio, que hay cosas que no se pueden delegar, hay cosas, el sentido común, la literalidad la va a seguir interpretando perfectamente la máquina, pero ese contexto, esa realidad, ¿no?, ese toque empático con los problemas reales de las personas, la persona, valga la redundancia, el ser humano no puede desaparecer de esa ecuación, ¿no? Entonces, entiendo que, o dime también cómo lo ves, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer a grandes rasgos, obviamente sin entrar en el detalle, pero entiendo que ahora viene una época en la que habrá que preguntarse, pues habrá que hacer hablando de recursos humanos, una modificación brutal de la relación de puestos de trabajo, y habrá que preguntarse qué tareas se asignan sin miedo, porque las pueden hacer bien, aritméticas, etcétera, a la tecnología, y qué tareas ineludiblemente e innegociablemente tienen que permanecer en manos del ser humano, ¿no? Yo creo que es otro de los temas que plantea el libro y plantea la realidad, porque la realidad también tendremos que afrontar esto dentro de poco. A ver, yo frente a lo que piensa la gente, que la utilización, ¿no?, y generalización del uso de la inteligencia artificial en la administración, que va a producir pues que haya muchos funcionarios que ya no tengan trabajo y a qué les vamos a dedicar y tal, no tengo esa idea. O sea, creo que primero habrá que diseñar bien esos algoritmos, habrá que entrenarlos, habrá que supervisarlos, habrá, como decía antes, que dejar margen siempre para el juicio de equidad, aunque no sean jueces, pero para tener en cuenta circunstancias personales que simplemente la aplicación literal de la norma no lo va a hacer, ¿no?, porque no tiene ojos ni atiende. Y eso lo uno a una cosa, y es que en cuanto eso lo automaticemos, que es deseable que se automatice, porque además la máquina comete menos errores que los seres humanos en la mera tramitación, y de repente se pierde un expediente o nadie sabe quién lo tiene y viene uno y ¿qué hay de lo mío? Pues a ver, a buscar tal. O sea, yo creo que en cuanto a eso nos dedicaremos a lo más importante que puede hacer un funcionario, que es atender al administrado, a escucharle, a dedicarle tiempo. O sea, es que resulta que ahora ni desde la administración sanitaria, ni desde, pues están todos como locos en la pura gestión. A mí me ocurrió que estando en la primera dirección general de Sociedad de la Información, lo que me pedían es que me dedicara el 80% de mi tiempo a perseguir papeles. Digo, pues si estoy rodeado de gestores profesionales, que son los funcionarios, porque si no parecía que no hacías nada. Te tenías que justificar con la hiperactividad de mover papeles y perseguir, ¿y dónde está esto y tal? Y no sé qué. Y entonces manda otro correo para reclamarlo. Y yo digo, bueno, pero si yo estoy aquí para dirigir. O sea, yo traía unas ideas de cosas que se podían hacer, ¿no? Aprendí 2 principios de derecho administrativo que no enseñan en la carrera, que es que cuando yo planteaba algo nuevo, porque era una nueva dirección general, me decían, no, es que esto no se ha hecho nunca. Y entonces ya era motivo suficiente para no hacerlo, ¿no? Y iba a decir, bueno, cuando le decía, bueno, pues esto podemos hacerlo de esta forma, y dice, no, es que esto siempre se ha hecho así. Y también era otro motivo para no cambiar la forma de hacerlo. Entonces yo eso no me lo enseñaban en derecho administrativo, pero bueno. El caso es que digo,
liberémonos, igual que la Administración de Justicia, lo que sea de sota, caballo, rey, que se automatice y que se deje a los jueces para el 20%, si todavía es posible lo del Pareto, pero el 20% de casos que requiere un análisis más profundo, porque además la inteligencia artificial te da respuestas del pasado, de la legislación y la jurisprudencia. De los casos nuevos no te da respuesta. Corremos el riesgo de no innovar, ni siquiera en derecho, sino de reproducir soluciones pasadas para casos nuevos que no encajan con las leyes pasadas. Y en la administración ocurre lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos valorar sobre todo lo más importante en un sistema experto, que para mí un sistema experto es de humano-máquina, donde el experto es el humano. Y yo a mis alumnos se lo digo, tengo una asignatura que es inteligencia artificial aplicada al derecho, y digo, mira, si por pereza le dejáis que haga vuestro trabajo a la inteligencia artificial, estáis muertos, Claro. porque no aportáis ningún valor. Una cosa es que utilicéis la inteligencia artificial, además no una, varias, para que depuren errores entre ellas y tal, y a partir de ahí penséis qué aportáis vosotros. Entonces, yo lo que tengo muy claro es, y me lo preguntaban el otro día, ¿qué es lo más importante? No pierdas el control, porque tú tienes la responsabilidad de la decisión. No puedes firmar a ciegas pensando que el algoritmo lo hace bien. En cuanto has perdido el control, estás muerto, porque entonces ya tienes que cruzar los dedos, ¿no?, para que no se haya equivocado el algoritmo. Y entonces tienes que asegurar el control, y ya sé que hay cajas negras donde es difícil saber, pero muchas veces es difícil saber cómo funciona, pero no los resultados. Y entonces, siguiendo los resultados, puedes detectar, oye, aquí a lo mejor estamos cojeando de un pie. No digo que sea fácil, digo que si ya renunciamos al control, estamos perdidos. Yo no quiero vivir en una sociedad regida por un algoritmo. Y además porque, lo que decía Víctor, no puedes delegar la responsabilidad. Tu responsabilidad está en usar o no usar la inteligencia artificial. Pero si la usas, no puedes delegar la responsabilidad en la inteligencia artificial. Tú la haces tuya. Si se equivoca, te equivocas tú. Bueno, ya estamos acabando. A ver, que Un Miguel segundo, ha torcido el que gesto. quería hablar un segundo. Vamos a organizar ya el final del acto, que en teoría acababa a las 6, puede acabar a las 6:05 sin ningún problema. Y primero cederé la palabra al público, a Miguel y a cualquier otra persona que quiera hablar. Luego te voy a pedir, lo digo para que ya te lo vayas pensando mientras habla el compañero, en un minuto, esto va a ser difícil, pero bueno, una inteligencia artificial no podría hacerlo tan bien, seguro. En un minuto, ¿cómo podrías vender el libro, ¿no?, a la gente? Puedes decir lo que quieras, pero en un minuto, del libro, como lector del libro, ¿no?, y seguro, pues eso, crítico, constructivo, como decías antes. Y después de eso, después del minuto de Borja, acabaremos el acto. Aquí, como veis, hay unos cuantos libros y si alguien lo quiere adquirir, los he traído para eso. No es obligatorio, por supuesto, se puede asistir al acto sin comprar el libro, pero aquí tengo unos cuantos y ya que está el autor, pues estaría encantado también de dedicarlo y de firmarlo. Entonces, esa es la dinámica. Sí. Empezamos por Miguel. Tienes toda la razón, pero estoy confuso. Aterrizaje en nula visibilidad en los aeropuertos de todo el mundo. El piloto, los pilotos, piloto y copiloto, no pueden ver porque están en la niebla y por lo tanto no pueden controlar el algoritmo. Y el algoritmo hace aterrizar el avión fenomenalmente. De manera que lo que veo es como una convergencia human in the loop hasta que resulta que determina que el algoritmo lo hace de puta madre. Bien, pero ves el resultado. Sí. Bueno. Y si aterriza mal, no ves el resultado. No, ya no ves nada. O sea que has asumido la responsabilidad de la decisión del algoritmo. A ver, que entiendo que hay, además, con el aprendizaje profundo, una cosa son las indicaciones iniciales y otra cosa, y no, vamos, estamos hablando del algoritmo. ¿Y la inteligencia agéntica qué? Que ese ya hace las cosas por su cuenta. Porque es que hace que el avión aterrice.
Bueno, pues ya no sé, pero digo que el agente ese en que tú le dices, oye, organízame las vacaciones tal, y se encarga de comprarte el vuelo, el billete, el alojamiento, de hacer pagos en tu nombre, de no sé qué, tal. Bueno, y ahora se está debatiendo en la Unión Europea, había una directiva de responsabilidad de daños de la inteligencia artificial, pero es que el reglamento es un reglamento de producto, no es un reglamento de servicios. Y el agente de inteligencia artificial es un servicio. Y entonces eso todavía no está previsto. Y al final, en toda esta reflexión que hay mucha gente, yo digo, mira, me encanta porque vamos a volver al derecho romano. La responsabilidad de lo que hiciera un esclavo era del amo. Punto. Y si mataba a otro esclavo o a un hombre libre, la responsabilidad era del amo, aunque no le hubiera encargado que matara a esa persona. Entonces, tu decisión es usar un agente o no usarlo, en hacer indicaciones, tal, no sé qué. Luego a lo mejor tú puedes repetir esa responsabilidad contra el desarrollador de la inteligencia artificial, pero que cada palo aguante su vela. Y entonces yo lo que no acepto es la exención de responsabilidad, ni de las administraciones cuando hagan mal uso, ni nada, porque estamos infantilizando a la sociedad. Ya nadie es responsable de nada, ¿no? Y estoy, por ejemplo, la ley de protección de menores, nadie quiere ser responsable de nada. Y echarle la culpa a las plataformas tecnológicas de si los niños acceden a contenido para adultos, la censura esta. Y yo entonces llega un momento que dices, ¿y dónde coño están los padres? Porque cada verano se ahogan niños en las piscinas municipales. Y hay padres que denuncian al ayuntamiento. Y yo digo, ¿y dónde coño estabais vosotros? Cuando dejáis que un niño de 4 años se meta en la piscina ahí y no estáis vigilándolo. Entonces yo ya entiendo que es muy difícil para un padre que se te haya muerto un hijo y que no puedas asumir el peso de tu responsabilidad. Pero ya está bien. Es decir, hay un delito en el Código Penal que es el delito de abandono de menores. Y sale gente, muchas veces en la televisión, que les han ido a detener porque habían dejado a sus niños en el piso, que tampoco les puede pasar mucho en el piso, para irse a tomar unas copas o de juerga por ahí. Y hay padres que les dejan estar en Internet con tal de que no den el coñazo. Donde parece que no hay ningún peligro para un niño en Internet. Y hay pederastas al acecho. ¿Y eso qué pasa? Que no tiene... No, la responsabilidad es de las plataformas. No, la responsabilidad es del padre que le ha comprado el dispositivo al menor y no ha tomado ninguna medida de control parental. Entonces yo no solo espero, ¿no?, que en los casos más graves se empiece a responsabilizar la gente. Esto es una responsabilidad en cadena. Claro que las plataformas pueden hacer mucho más de lo que hacen. Y los fabricantes poniendo un control parental más sencillo. Pero la primera responsabilidad es la de los padres, que es la que le regalan un móvil por la comunión a los 9 años. Porque todos los niños de clase lo tienen. Y si no se lo regalo se va a enfadar. Y si tiene malas notas y le quito el móvil me la va a armar. Entonces mejor que papá Estado prohíba el uso del móvil que yo le he regalado. Es absurdo. Además, la responsabilidad invigilando que aparece en el Código Civil, es decir, tampoco estamos hablando de normas tan nuevas. No. Nada tecnológicas. Nada tecnológicas y estoy de acuerdo, aparte del tema de los menores, que como no puede ser de otra manera, o sea, al final va a ser responsable el Estado, el Papa, todos menos los padres. Pero estoy de acuerdo en el paralelismo entre la responsabilidad invigilando, por ejemplo, de los padres con los hijos o de alguien que tiene la responsabilidad sobre los actos de otro, que en más casos en el ordenamiento jurídico, un esquema parecido en cuanto a la actuación de la inteligencia artificial. Porque si empezamos a delegar y a delegar, al final también delegamos la responsabilidad, ahí ya sí que nosotros nos vamos a casa. O sea, el día que deleguemos la responsabilidad, si hay algo que justifica cobrar el sueldo a fin de mes, es la responsabilidad. Lo que firmas. Que lo haga el la capítulo IA... que haces del visto bueno. No, sí, el visto bueno es algo que ni se ha visto. Bueno, pues no, o sea, usted ha firmado eso. Usted se responsabiliza de lo que ha firmado. El visto bueno no es ni visto ni bueno. Pero... Bueno, hay una cosa que no citas que me encanta a mí. Cuando aparece en una ley sin perjuicio de, siempre con perjuicio de. El interesado no suele tener ningún interés, el justiprecio no suele ser justi, son los precios. Es uno de los temas del libro. De una manera un poco camuflada, pero hay un diccionario B, ¿no? Un diccionario alternativo de términos jurídicos que, como algunos llevamos tantos años, ¿no? Por ejemplo, tú y yo, con estas cosas, al final te acabas riendo de palabras que nunca han tenido. A mí me hace mucha gracia, no aparece en el libro, amojonamiento. Sí.
Sí. ¿no? Uy, esa lo uso mucho yo. Se va a proceder al amojonamiento. Pues es legal, quiero decir, es una cosa, está bien dicha. Las lindes. Las lindes y el Que amojonamiento. eso en los pueblos cuesta muchos asesinatos, el que le toca las lindes El al mojón, otro. el mojón. Y yo digo que, en el fondo, en mi tesis doctoral además lo hablo, dice, en el derecho hay un único bien jurídico protegido, que es la libertad de cada uno. Entonces es como tener una linde, un terrenito con unas lindes. Entonces eso de que mi libertad acaba donde empieza la tuya, pues son las lindes. Entonces al final la clave del derecho está en defender que no te toquen los mojones. Que nadie invada tu territorio sin tu consentimiento. Bueno, entonces, Borja, en un minuto, te voy a cronometrar, ¿eh? Sí, no. ¿Qué le puedes decir a la gente del libro? Bueno, pues veníamos haciendo la broma sobre la sala en la que estábamos, que es París-Roma, y yo digo, hombre, podía ser París-Dakar porque es muy parecido a lo que hace el libro. O sea, en el fondo es como una carrera de obstáculos que el procedimiento administrativo muchas veces, que es otra cosa que aprendí en la administración, es la forma de hacer las cosas o de no hacerlas. Porque cualquier jefe negociado te saca un artículo para no hacerlo. Con lo cual, lo mejor que puedes hacer es llevarte bien, ¿no? Y yo lo que intenté es llevarme bien con todo el mundo porque veía que había contratos que no salían porque mi subdirectora se llevaba mal con la oficial mayor y le boicoteaba en las juntas de contratación. Sin embargo, como a mí me quería mucho, pues yo iba a la junta de contratación y salía adelante. Bueno, pues esto es, quitando la inteligencia artificial y el algoritmo, es una descripción, desgraciadamente cierta, de lo que el procedimiento administrativo sin tecnología hace muchas veces, que es no atender al administrado, sino simplemente limitarse al cumplimiento estricto literal de la legalidad. Y entonces lo que hay que preguntarse, y yo creo que es una reflexión en el fondo, está novelado, pero es una reflexión de filosofía del derecho. Dice, lo que hay que preguntarse es cuál es la labor de los funcionarios, y yo, para no ser pesimista, y termino aquí, me he encontrado a grandes funcionarios con vocación de servicio público. Y lo que hay que hacer es apoyarles. Y yo he podido siempre tener un equipo de gente que digo, yo no te puedo pagar más porque te toca lo que te toca por el nivel y se acabó, más la productividad y eso. Pero te puedo ofrecer proyectos ilusionantes para transformar la realidad y para que las cosas sean más justas. Y es con lo que me fui llevando con gente conmigo. Y creamos una pequeña administración dentro de la administración. Y yo creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Habrá gente que verá en esto una oportunidad de prestar un mejor servicio público y verá reforzada su vocación de servicio público y verá que vale para algo, y habrá gente que echará pestes porque pues, se habían acostumbrado al sello y a justificarse por la hiperactividad. Vale, minuto y medio. Bueno. Bueno, entonces, ¿lo recomiendas o no? Yo lo recomiendo vivamente y solo os pido que no os fijéis en los títulos porque eso echa un poco para atrás. Sí, entonces no pone títulos sexys, luego escribe muy bien, está con una tensión que parece una novela policíaca. Y entonces ya sabemos el asesino quién es desde el principio, o sea que eso no te lo descubre al final, pero de verdad que engancha. Yo me lo leí del tirón. Pero también es verdad, a mí me interesa pues, el diccionario que hace las palabras y tal, pero entiendo que eso a alguien que no esté muy metido en estos temas pues le puede echar para atrás creyendo que esto es un tratado de derecho administrativo, y no lo es. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues ya está. Aquí el acto. Hasta aquí el acto. Ahora, quien lo desee, como he dicho antes, aquí hay unos cuantos libros y encantado de dedicarlo. Y ya está. No.